Mis padres exigieron que usara todos los ahorros de mi casa para pagar la boda de mi hermana. Me negué, así que en secreto empaqué todo y desaparecí. Ahora me ruegan que vuelva. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El olor a cochinita pibil, la receta secreta de mi madre que solo preparaba en ocasiones especiales, llenaba cada rincón del pequeño comedor. Afuera, el sol de Guadalajara se despedía con tonos anaranjados que se colaban por la ventana, pintando de nostalgia los retratos familiares colgados en la pared. Era domingo. El día sagrado de la familia. Y, hasta ese momento, había sido un domingo perfecto. Mi hermana Jimena, 5 años menor que yo, no había dejado de sonreír desde que llegó. Su mano izquierda jugueteaba con su copa de agua de Jamaica, asegurándose de que el anillo de compromiso que llevaba puesto capturara cada destello de luz posible. Era una piedra obscenamente grande, probablemente elegida más por su capacidad de impresionar en Instagram que por su elegancia. Es que no puedo creerlo todavía, dijo por 10ª vez, su voz con ese tono cantado y aniñado que nunca había perdido. Patricio es tan perfecto. Su familia es maravillosa. Me tratan como a una reina. Mi madre, Leticia, juntó las manos bajo la barbilla, con una mirada de adoración que yo nunca había recibido. Te lo mereces, mi vida. Siempre has sido nuestra princesita. Mi padre, Rogelio, asintió con la cabeza, solemne, mientras cortaba un trozo de carne. Patricio es un buen muchacho, de buena familia. Esta boda tiene que estar a la altura. Tiene que ser un evento que demuestre quiénes son los Velasco. Yo sonreí, una sonrisa genuina en ese instante. A pesar de todo, quería que mi hermana fuera feliz. Estoy muy feliz por ti, Jime. De verdad. Jimena me lanzó una mirada brillante. Gracias, Rena. Sabía que lo entenderías. Por eso, por eso queríamos hablar contigo hoy. Sentí una punzada casi imperceptible en el estómago. Ese tono. Era el tono que precedía a una petición. Una petición que, invariablemente, me costaría algo a mí. Mi padre se aclaró la garganta, dejando los cubiertos a un lado. Adoptó su postura de hombre de negocios, la misma que usaba cuando iba a cerrar un trato o a dar una noticia importante. Renata, como sabes, la boda de tu hermana es el evento más importante de nuestras vidas. Y queremos que sea inolvidable. Por supuesto, papá. Cuenten conmigo para lo que necesiten. Puedo ayudar con la organización, los proveedores, empecé a ofrecer, como siempre. Mi madre me interrumpió, su voz suave como el terciopelo, pero con un filo de acero. No, mi amor. No hablamos de eso. Hablamos de algo más, sustancial. Se hizo un silencio. El único sonido era el zumbido del refrigerador en la cocina. Jimena miró su plato, mi padre me miró fijamente y mi madre me sonrió, una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Tu hermana y Patricio quieren una boda en la hacienda La Escoba, continuó mi padre. Con 200 invitados, el mejor banquete, flores importadas. Ya sabes, lo mejor de lo mejor. ¡Guau! Eso suena increíble, dije, y la punzada en mi estómago se convirtió en un nudo apretado. ¿Y, ya tienen el presupuesto? Fue entonces cuando mi madre lanzó la bomba, envuelta en la seda de la lógica familiar. Bueno, mi amor, ahí es donde entras tú. Hemos estado pensando, y se nos ocurrió una idea brillante. Hizo una pausa dramática. Tú tienes tus ahorros, ¿verdad? Ese dinero que has estado guardando para el enganche de tu casa. El aire se me escapó de los pulmones. No podía ser. No podían estar sugiriendo eso. Ese dinero, continuó mi padre, como si no notara mi cambio de color, sería la inversión perfecta en la felicidad de tu hermana. Un regalo de bodas adelantado. El mejor regalo que podrías darle.
Jimena levantó la vista, sus ojos grandes y suplicantes. Sería mi sueño hecho realidad, Rena. Imagínatelo. Me quedé mirándolos, uno por uno. Mi padre, con su lógica implacable. Mi madre, con su chantaje emocional. Mi hermana, con su egoísmo disfrazado de sueño. Estaban hablando de mis 800,000 pesos. 800,000 pesos que me habían costado 5 años de trabajo incansable, de fines de semana en la oficina, de decirle no a vacaciones, a cenas, a lujos. Cada peso de esa cuenta bancaria tenía una gota de mi sudor, una hora de mi sueño. Y ellos querían que se lo diera a Jimena para que pudiera tener una fiesta extravagante. Abrí la boca para protestar, para gritar, para explicarles el sacrificio que representaba ese dinero. Pero de mi garganta no salió ningún sonido. Estaba atrapada en la emboscada perfecta, en mi propio comedor, con el olor de la comida de mi madre asfixiándome. Mi mundo no era un palacio, pero era un reino. Un reino de 70 metros cuadrados que yo había construido, ladrillo por ladrillo, con mi propio esfuerzo. El apartamento estaba en el segundo piso de un pequeño edificio que mis padres habían comprado como inversión hacía años. Yo pagaba una renta mensual, más baja que el promedio del mercado, un privilegio que nunca dejaban de recordarme. Pero la estructura básica era lo único que ellos habían proporcionado. El alma, el corazón de ese lugar, era mío. Cuando me mudé 5 años atrás, el apartamento era una cáscara vacía con paredes de un deprimente color beige y una cocina que parecía sacada de los años 80. La primera semana, antes siquiera de desempacar mis libros, compré latas de pintura blanca y gris perla. Pasé un fin de semana entero subida a una escalera, con el pelo manchado y los músculos adoloridos, pero cuando terminé, el espacio se había transformado. La luz entraba de una forma completamente nueva. Mi trabajo como gerente de marketing en una empresa de tecnología era demandante, pero bien remunerado. Mi disciplina era casi militar. Cada mes, el 40% de mi sueldo iba directamente a una cuenta de inversión intocable. Era el fondo para Renata del futuro, la Renata que tendría su propia casa, un lugar del que nadie pudiera recordarle que era una ayuda. Con el resto, vivía bien pero sin derrochar. Sin embargo, en mi apartamento no escatimaba. Era mi santuario. Ahorré durante 6 meses para comprar la estufa de inducción que ahora brillaba en la cocina. Era una teca de vitrocerámica, elegante y eficiente. Recuerdo haber comido atún enlatado durante la última quincena para poder pagarla, pero la primera vez que herví agua en menos de un minuto, supe que cada bocado de atún había valido la pena. Cambié toda la iluminación. Adiós a los focos amarillentos. Instalé luces LED de riel en la sala y una lámpara de diseño escandinavo sobre la pequeña mesa del comedor, una que había encontrado en una tienda de segunda mano y que restauré yo misma. El baño era mi proyecto más ambicioso. Contraté a un plomero para cambiar la tubería vieja y luego pasé 2 fines de semana aprendiendo en YouTube a instalar azulejos de mosaico. El resultado fue una pared de acento en tonos turquesa que me hacía sonreír cada mañana. Compré una regadera de hidromasaje con un cabezal de lluvia. Era mi lujo diario, mi recompensa por las largas jornadas de trabajo. Cada mueble contaba una historia. El sofá de lino gris, comprado en una venta de liquidación. La estantería de madera sólida que había sido de mi abuelo y que yo misma lijé y barnicé. Las sillas del comedor, cada una de un color diferente, encontradas en mercados de pulgas. No era un apartamento de revista, era un mapa de mi vida, de mis gustos, de mi perseverancia. En mi buró, junto a mi cama, descansaba un objeto que contrastaba con la modernidad del resto del espacio, una pequeña caja musical de madera oscura. Tenía una bailarina que giraba al son de una melodía suave y melancólica. Mi padre me la había regalado cuando cumplí 10 años. Para mi niña inteligente y fuerte, decía la pequeña placa de latón grabada en la tapa. Durante años, esa cajita fue mi tesoro más preciado. Era la prueba tangible de que, en algún momento, mi padre me había visto a mí, solo a mí, y no como un recurso o una solución a los problemas de otros. Ahora, al pensar en su propuesta de la cena,
la melodía de la cajita sonaba en mi cabeza como una marcha fúnebre por el recuerdo de ese amor que yo creía incondicional. Ese apartamento no era solo mi hogar. Era la manifestación física de mi independencia, de mi capacidad para crear belleza y orden a partir de la nada. Y la cuenta de ahorros con esos 800,000 pesos era el siguiente paso en ese camino. Era el enganche para mi propia casa en la colonia Chapalita, el sueño que me mantenía despierta por las noches, no por ansiedad, sino por pura emoción. Era mi futuro. Y ellos, en una cena de domingo, habían decidido que mi futuro era prescindible. La petición de mis padres no nació de la nada. Fue la culminación, la pieza maestra de una colección de injusticias que yo había estado archivando en mi memoria durante años. Mi mente era un museo privado, y esa noche, después de la cena, recorrí sus pasillos en silencio, deteniéndome en cada una de las exhibiciones principales. La primera pieza de la colección estaba en el ala de transporte y movilidad. La llamaba el Volkswagen y el Mazda. Cuando me gradué de la universidad, conseguí mi primer trabajo en una agencia al otro lado de la ciudad. Durante 2 largos años, mi rutina diaria consistía en 2 autobuses y 40 minutos de caminata. Ahorré cada peso que pude, comiendo en la oficina, rechazando salidas, hasta que junté lo suficiente para comprar un Volkswagen Pointer de segunda mano. Recuerdo el orgullo que sentí cuando el vendedor me entregó las llaves. Era viejo, olía un poco a humedad y el aire acondicionado no funcionaba, pero era mío. Era mi libertad. 5 años después, Jimena se graduó de diseño de modas. No buscó trabajo. Dijo que necesitaba un año sabático para encontrar su inspiración. Una semana después de la ceremonia de graduación, mis padres la sorprendieron con un Mazda 3 nuevo, rojo cereza, envuelto en un moño gigante. Para que te muevas con seguridad, mi reina, dijo mi padre, entregándole las llaves. Yo estaba allí, aplaudiendo con una sonrisa congelada en la cara, mientras por dentro sentía una quemazón amarga. Mi libertad olía a humedad, la de ella, a coche nuevo. Caminé mentalmente a la siguiente sala, viajes y experiencias de vida. La pieza central era un montaje de fotos. De un lado, mis fotos, yo, con una mochila enorme en la espalda, en un hostal barato en Perú, comiendo un sándwich en las escaleras de una plaza en Colombia. Mi primer gran viaje, pagado íntegramente por mí después de un año de trabajar horas extra. Del otro lado, las fotos de Jimena, posando con una bolsa de diseñador frente a la Torre Eiffel, bebiendo una Aperol Spritz en una góndola en Venecia, comprando en las boutiques de Milán. Pobrecita, está muy estresada después de la universidad, había dicho mi madre. Este viaje le abrirá la mente. Mi viaje me había costado noches de insomnio y un presupuesto militar. El de ella, una simple petición. Pero la exhibición más dolorosa, la que me hacía detenerme más tiempo, estaba en el ala financiera. Se titulaba El préstamo y el regalo. Hace 3 años, decidí lanzar un pequeño proyecto de consultoría de marketing por mi cuenta. Necesitaba una inversión inicial para equipo y software. Les pedí ayuda a mis padres. Me prestaron 50,000 pesos. Es un préstamo, no un regalo, Renata, me advirtió mi padre, mientras me hacía firmar un pagaré con un plan de pagos y una tasa de interés familiar. Los negocios son negocios. Pagué cada centavo, puntualmente, durante los siguientes 12 meses. Un año después, Jimena invirtió en una marca de ropa con una amiga. La inversión consistió en comprar ropa carísima que nunca vendieron. Cuando la tarjeta de crédito llegó al límite, corrió llorando con mis padres. Le dieron 100,000 pesos para liquidarla. No te preocupes, mi vida, le dijo mi madre. Todos cometemos errores. Esto es para que aprendas. No hubo pagaré. No hubo intereses. No hubo lección. Solo un rescate incondicional. Mientras repasaba estas piezas de mi museo, una memoria más antigua, casi olvidada, salió a la luz. Tenía quizás 8 años y Jimena 3. Habíamos ido a un parque de diversiones. Yo había ahorrado mis domingos durante un mes para comprar un algodón de azúcar gigante. Justo cuando iba a darle la primera mordida, Jimena, en un berrinche, me lo arrebató de las manos y lo tiró al suelo.
Lloré desconsoladamente. Mi madre, en lugar de regañarla, me abrazó a mí. Anda, mi amor, no llores. Tú ya eres la hermana mayor. Tienes que entenderla, es solo una bebé. Y luego, con el dinero de su bolsillo, le compró a Jimena un algodón de azúcar nuevo, más grande. A mí me dio una palmadita en la espalda y me dijo que fuera fuerte. Esa noche, a mis 29 años, me di cuenta de que mi vida entera había sido ese momento. Yo era la que tenía que ser fuerte. La que tenía que entender. La que tenía que ver cómo mis esfuerzos, mis ahorros, mis algodones de azúcar, eran sacrificados por los caprichos de la bebé de la casa. La petición de la boda no era un incidente aislado. Era el patrón. Y yo, por primera vez, estaba considerando seriamente la posibilidad de quemar el museo hasta los cimientos. La retrospectiva es una lente poderosa y, a veces, cruel. Mirando hacia atrás, las semanas previas a la cena de la emboscada estaban plagadas de señales de alerta, pequeñas banderas rojas que yo, en mi ingenuidad o en mi negación voluntaria, había ignorado por completo. Eran como los temblores suaves que preceden a un gran terremoto, fáciles de descartar hasta que el suelo se abre bajo tus pies. Todo comenzó con el teléfono. Mi madre, que usualmente me llamaba una vez a la semana para la conversación de rigor, de repente empezó a marcar mi número cada 2 días. Las llamadas eran extrañamente informales y llenas de preguntas que, en su momento, me parecieron simple curiosidad. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Mucho trabajo, comenzaba siempre. Hola, ma. Sí, bastante. Estamos por lanzar una campaña grande, respondía yo, mientras tecleaba en mi laptop. Ay, qué bueno, hija. Siempre tan trabajadora. Y dime, ¿te están pagando bien las horas extra? ¿Estás contenta con tu sueldo? Sí, mamá, todo bien. El sueldo es bueno, decía yo, un poco extrañada. Me da tanto gusto. Es importante tener estabilidad. Uno nunca sabe cuándo puede surgir un gasto fuerte, ¿verdad? Hay que estar preparada. En ese momento, pensé que era una de sus típicas preocupaciones maternales. Ahora entendía que no estaba preocupada, estaba investigando. Estaba calibrando la profundidad de mis bolsillos. Luego estaban los mensajes de Jimena. De la nada, mi chat de WhatsApp se llenó de fotos. Primero, una foto de su mano con el anillo, con la caption, dije que sí. Después, fotos de revistas de novias. Mira este vestido, Rena, ¿no es un sueño? Y luego, el bombardeo de los lugares. Fotos de haciendas espectaculares, jardines exuberantes, salones con candelabros de cristal. Me muero por casarme aquí, ¿te imaginas? Yo respondía con emojis de corazones y pulgares arriba. ¡Qué hermoso, Jime! Felicidades. No me di cuenta de que no me estaba compartiendo su emoción. Me estaba presentando un catálogo de sus deseos, un menú de opciones para que yo pagara la cuenta. La señal más clara, la que ahora me grita en la memoria, llegó una semana antes de la cena. Fue una llamada de mi madre, un martes por la tarde. Su voz sonaba particularmente dulce. Renata, mi vida, estaba pensando, comenzó. La familia es lo más importante que tenemos. Es nuestro refugio, nuestro apoyo incondicional. Hay que estar siempre para los nuestros en los momentos importantes, en las buenas y en las malas. ¿No crees? Claro que sí, mamá. Siempre, respondí, sin dudarlo. Qué buena niña eres. Siempre tan consciente. Es que veo a Jimena tan ilusionada, tan feliz. Y una madre solo quiere que sus hijos cumplan sus sueños. Haría cualquier cosa por verla caminar hacia el altar radiante de felicidad. Colgué el teléfono con una sensación cálida. Qué linda mi mamá, pensé. No entendí que no era una reflexión, era una sentencia. Estaba preparando el terreno, abonando el campo de mi culpa y mi sentido del deber para la cosecha que planeaba recoger el domingo siguiente. Estaba afilando el cuchillo con palabras de amor antes de clavármelo en la espalda. Y yo, como una tonta, le sonreí mientras lo hacía.
Si te está gustando esta historia, si sientes la frustración de Renata como si fuera tuya, te agradecería muchísimo que le dieras un like al video. Te suscribieras al canal y me dejaras un comentario diciéndome desde qué ciudad me estás escuchando. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. El lunes después de la cena fue el día más largo de mi vida. En el trabajo, miraba la pantalla de mi computadora, pero las cifras y los gráficos se convertían en los rostros de mis padres y de mi hermana. No podía concentrarme. El nudo en mi estómago se había instalado como un inquilino permanente. Me negué a aceptar que la conversación del domingo fuera el final. Tenía que haber un error, una mala interpretación. Mis padres me querían. No podían ser tan crueles. Esa noche, reuní cada gramo de valor que tenía y fui a su casa. Los encontré en la sala, viendo la televisión, como si nada hubiera pasado. Papá, mamá, ¿podemos hablar?, pregunté, mi voz temblando ligeramente. Apagaron la televisión. La atmósfera cambió al instante. Se pusieron serios, como si se prepararan para una negociación hostil. Me senté en el sillón frente a ellos. Sobre lo de ayer, comencé, eligiendo mis palabras con cuidado. Entiendo que quieren lo mejor para Jimena. Y yo también. Pero tienen que entender lo que ese dinero significa para mí. No es solo dinero. Son 5 años de mi vida. Es mi futuro, mi sueño de tener un lugar propio. Es la única cosa que es verdaderamente mía. Traté de apelar a su lado racional, a su amor por mí. Puedo ayudar de otras maneras. Puedo darles una cantidad considerable, un regalo generoso. Puedo encargarme del banquete o de la música. Pero no puedo darles todo. Simplemente no puedo renunciar a mi sueño. Mi padre me escuchó sin interrumpir, su rostro impasible. Cuando terminé, se reclinó en su asiento. Renata, dijo, su voz fría y cortante, desprovista de cualquier calidez paternal. Creo que no estás viendo el panorama completo. Hablemos de números, ya que te gustan tanto. Sacó una libreta y una pluma. El valor de mercado de la renta de tu apartamento es de, por lo menos, 15,000 pesos al mes. Nosotros te cobramos 5,000. Eso significa que te hemos estado subsidiando con 10,000 pesos mensuales. Multiplica eso por 12 meses, y por los 5 años que llevas ahí. Son 600,000 pesos. Me quedé helada. Estaba usando mi privilegio como un arma en mi contra. No te estamos pidiendo que nos lo devuelvas, continuó, como si me estuviera haciendo un favor. Te estamos pidiendo que reinviertas esa ganancia en la familia. En el futuro de tu hermana. Es lo justo. Es una simple cuestión de contabilidad familiar. No es contabilidad, es mi vida, exclamé, mi voz subiendo de tono. Y ese apartamento no estaría como está si no fuera por mi dinero. Yo pagué por la cocina, el baño, los muebles. Fue entonces cuando mi madre intervino, desplegando su arsenal de manipulación emocional. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No puedo creer lo que estoy escuchando, dijo, su voz quebrándose. ¿Cómo puedes ser tan egoísta, Renata? ¿Poner el dinero y las cosas materiales por encima de la felicidad de tu propia hermana? ¿Es que no la quieres? Me señaló con un dedo tembloroso. Ella te necesita. Está en el momento más vulnerable y feliz de su vida, y tú le estás dando la espalda por un montón de ladrillos y cemento. ¿Qué clase de hermana eres? La doble embestida me dejó sin aliento. Mi padre me atacaba con una lógica perversa y mi madre con una culpa asfixiante. Me estaban acorralando, cerrando todas las salidas. Esto no es una negociación, Renata, concluyó mi padre, su tono final y autoritario. Es una decisión familiar. Tienes una semana para transferir el dinero a la cuenta de tu madre para que pueda empezar a hacer los depósitos para la hacienda. Se levantó, dando por terminada la conversación. Piénsalo bien. Sabemos que tomarás la decisión correcta. Siempre has sido la hija responsable. Salí de su casa sintiéndome vacía, como si me hubieran robado el alma. La última frase de mi padre resonaba en mi cabeza, siempre has sido la hija responsable.
Y de repente entendí lo que eso significaba realmente. No era un cumplido. Era una condena. Significaba que yo era la que siempre tenía que ceder, la que tenía que sacrificarse, la que tenía que pagar las cuentas. Y ese día, me di cuenta de que la cuenta que me estaban cobrando era, simplemente, demasiado alta. La semana que siguió al ultimátum fue una guerra psicológica. Mis padres no me volvieron a llamar directamente. Eran demasiado inteligentes para eso. En su lugar, desplegaron a sus tropas, un ejército de parientes y mensajes diseñados para erosionar mi resistencia hasta que me desmoronara. El primer ataque vino de mi tía Inés, la hermana mayor de mi madre y la generala no oficial del chisme familiar. Me llamó el martes. Hola, mija, ¿cómo estás?, comenzó con su voz falsamente dulce. Bien, tía, ¿y tú? Ay, pues preocupada, mi reina. Tu mami me llamó. Estaba destrozada, la pobre. Dice que no has dormido, que estás muy estresada por el trabajo. Silencio. Sabía a dónde se dirigía. Renata, a veces uno de trabajo se olvida de lo que es importante de verdad. Y lo importante es la familia. Tu hermana está por empezar la etapa más bonita de su vida. Hay que apoyarla. El dinero va y viene, mija, pero la familia es para siempre. No le rompas el corazón a tu madre, anda. Colgué sintiendo una náusea. No solo me estaban presionando, sino que además estaban mintiendo sobre mí, pintándome como una adicta al trabajo sin corazón. El segundo frente de ataque fue, por supuesto, Jimena. Sus armas no eran sutiles. Eran bombas de texto, una tras otra, directas a mi teléfono. Rena, no puedo creer que nos estés haciendo esto. Patricio me preguntó si había algún problema con el dinero y me morí de la vergüenza. Mamá dice que no quieres ayudar. ¿Es verdad? ¿Después de todo lo que he hecho por ti? Todo lo que has hecho por mí, le respondí, rompiendo mi silencio. ¿Cómo qué, exactamente? Su respuesta fue inmediata, siempre te escucho cuando tienes problemas con tus novios. Este es el día más feliz de mi vida y tú lo estás arruinando. Pensé que eras mi hermana, pero eres igual de egoísta que todos mis ex. Cada mensaje era una pequeña daga de culpa. Me sentía aislada, como si todo el mundo se hubiera puesto en mi contra. La presión era tan intensa que empecé a dudar de mí misma. ¿Y si tenían razón? ¿Y si de verdad era una egoísta? En medio de ese bombardeo, hice la única llamada que sabía que podía anclarme a la realidad. Llamé a Damián, mi mejor amigo desde la universidad. Nos encontramos para tomar un café esa misma tarde. Le conté todo, desde la cena hasta los mensajes de Jimena. Él me escuchó en silencio, su expresión endureciéndose con cada palabra que yo decía. Cuando terminé, se quedó callado por un momento, revolviendo su espresso. Renata, dijo finalmente, su voz firme y clara. Escúchame bien. No te están pidiendo ayuda. Te están robando. Están usando el amor y la culpa como palancas para forzar tu caja fuerte. Se inclinó sobre la mesa. Tu sueño de tener una casa es tan válido, si no más, que el sueño de Jimena de tener una boda de princesa. ¿Por qué el de ella tiene prioridad? ¿Por qué grita más fuerte? ¿Por qué tus padres la convirtieron en una inútil funcional y ahora tú tienes que pagar por su incompetencia? Sus palabras fueron como un golpe, pero un golpe necesario. No dejes que te convenzan de que tus logros son un recurso comunal. Tu dinero es tuyo. Tu futuro es tuyo. Y si no pones un límite ahora, te pasarás el resto de tu vida financiando los caprichos de tu hermana y las expectativas de tus padres. Me miró a los ojos. No estás sola en esto. Pero tienes que ser tú la que diga, basta. Nadie más puede hacerlo por ti. Salí de ese café sintiendo que el aire volvía a mis pulmones. Damián no me había dado una solución, me había devuelto mi propia perspectiva. La campaña de presión de mi familia no era una muestra de su amor, era la prueba definitiva de su falta de él. La guerra no había terminado, pero por primera vez sentía que tenía un arma para luchar, la verdad. El fin de semana llegó como una sentencia de muerte. El domingo por la tarde,
mis padres me convocaron de nuevo a su casa. Sabía que era el día del juicio final. Cuando entré, el ambiente era pesado, cargado de una tensión casi palpable. Estaban sentados en la sala, esperándome. Esta vez, Jimena no estaba. Esto era un asunto de adultos. Hola, dije, mi voz apenas un susurro. Siéntate, Renata, ordenó mi padre. Tomé asiento, sintiendo como el corazón me martilleaba en el pecho. Me había preparado un discurso. Iba a ser firme, a repetir los argumentos de Damián, a defender mi posición con calma y lógica. Pero no me dieron la oportunidad de hablar. Mi padre fue directo al grano. Hemos estado hablando, comenzó, y nos damos cuenta de que quizás fuimos demasiado directos. Entendemos que estás apegada a tus ahorros. Sentí un destello de esperanza. ¿Habían recapacitado? Así que, continuó, hemos pensado en una solución alternativa. Una que te beneficia a ti también. Mi madre asintió, con una expresión que pretendía ser comprensiva. No queremos que te sientas presionada, mi amor. Está bien, dije, cautelosa. ¿Cuál es la solución? Mi padre se inclinó hacia adelante, con una sonrisa delgada y cruel que nunca antes le había visto. Era la sonrisa de un tiburón que está a punto de morder. Es simple. Si no quieres apoyar a la familia con tus ahorros, entonces la familia ya no puede apoyarte a ti con la vivienda. La esperanza que había sentido se desvaneció, reemplazada por un frío glacial. A partir del próximo mes, declaró, tu renta se ajustará al precio real del mercado. Serán 15,000 pesos mensuales. Tienes 2 semanas para firmar el nuevo contrato o para desalojar el apartamento. Me quedé sin aire. Era una trampa perfecta. Si aceptaba, la subida de la renta me impediría seguir ahorrando. Me tomaría años, quizás una década más, volver a juntar el dinero para mi casa. Si me negaba, me quedaría en la calle, y con los precios de las rentas en Guadalajara, encontrar algo decente y asequible en 2 semanas era prácticamente imposible. De cualquier manera, ellos ganaban. Me estaban despojando de mi futuro, ya fuera de golpe o en cómodas mensualidades. Lo que me rompió no fue la crueldad financiera del plan. Fue la intención detrás de él. Era un castigo. Un castigo por atreverme a decir no. Un castigo por tener mis propios sueños. Miré a mi madre, buscando una pizca de compasión, una señal de que ella no estaba de acuerdo con esto. Pero su rostro era una máscara de resignación satisfecha. Es lo justo, Renata, dijo suavemente. Unas por otras. En ese instante, algo dentro de mí se quebró. Pero no fue mi espíritu. Fue la última hebra de la ilusión que me ataba a ellos. La imagen idealizada de mis padres amorosos, la esperanza de una familia justa, todo se hizo añicos. Viéndolos allí, sentados, tan satisfechos con su propia malicia, ya no sentí dolor ni tristeza. Sentí una calma gélida. Una claridad aterradora. De repente, ya no era una hija suplicando por comprensión. Ya no era una víctima acorralada. En mi mente, las piezas de un nuevo plan comenzaron a encajar, no un plan de defensa, sino de contraataque. Me levanté. Ellos me miraron, esperando mi rendición, mis lágrimas, mi súplica. Pero no les di nada de eso. Entendido, dije, mi voz sorprendentemente firme. Necesito pensarlo. Les daré mi respuesta al final de la semana. Salí de su casa sin mirar atrás. El duelo había terminado. La guerra acababa de empezar. La noche del domingo no dormí. La rabia y la adrenalina eran un combustible mucho más potente que la cafeína. Mientras la ciudad dormía, yo estaba sentada en mi pequeño comedor, el que ellos amenazaban con arrebatarme, con mi laptop abierta y una determinación de acero. La víctima se había ido, la estratega había tomado el control. Fase 1, inteligencia y reconocimiento. Mi primer movimiento fue abrir una ventana de incógnito y teclear departamentos en renta Guadalajara. Sabía que mi presupuesto sería ajustado, mucho más que antes. Calculé mis finanzas, si iba a pagar una renta de mercado, tenía que ser una que yo eligiera, no una impuesta como castigo.
Establecí un presupuesto máximo, un 30% de mis ingresos netos. Era realista, pero significaba sacrificar espacio y ubicación. Pasé 2 horas navegando por portales inmobiliarios. Filtré, comparé, hice una lista corta de 5 opciones prometedoras en zonas como la Colonia Americana y Santa Tere. Eran más pequeños, sí, pero las fotos mostraban espacios decentes y, lo más importante, disponibles de inmediato. Luego, abrí mis archivos en la nube. Durante años, había mantenido un hábito casi obsesivo, escanear y guardar cada recibo, cada factura de cada compra importante que hacía. Ahí estaba todo, la factura de la estufa Teca, el recibo del centro de lavado Mave, la nota de compra de la lámpara de diseño, la orden de trabajo del plomero que instaló la regadera de hidromasaje. Cada documento era una munición. Cada ticket era una prueba irrefutable de que el alma de ese apartamento me pertenecía. Fase 2. Reclutamiento de aliados. A las 7 de la mañana del lunes, le envié un mensaje a Damián, código rojo. Necesito al equipo de extracción. Su respuesta fue inmediata, ¿cuándo y dónde? Le expliqué la situación. Su reacción no fue de sorpresa, sino de furia contenida. Esos cabrones, dijo. Por supuesto que te ayudo. Cuenta conmigo y con mi camioneta. ¿Quién más? Hice una lista mental. Llamé a Mariana y a Carlos, amigos de la universidad. Ambos dijeron que sí sin dudarlo. Tenía un pequeño pero leal ejército. Fase 3. Logística y sincronización. El martes, pedí el día libre en el trabajo por asuntos personales urgentes. Visité los 5 apartamentos de mi lista. El cuarto fue el elegido, un pequeño estudio en el último piso de un edificio antiguo, con pisos de madera y un balcón diminuto que daba a un patio interior. Era la mitad del tamaño de mi apartamento actual, pero se sentía honesto. Se sentía libre. Firmé el contrato y pagué el depósito esa misma tarde, usando parte de mis ahorros. Los mismos ahorros que mis padres querían para la boda. La ironía era deliciosa. El siguiente paso fue la mudanza. Llamé a una empresa profesional, una que Damián me recomendó. Les expliqué la urgencia y la necesidad de discreción. Necesito vaciar un apartamento completo en menos de 8 horas, el próximo sábado, les dije. El encargado silbó. Eso es rápido, señorita. ¿Es una emergencia? Es una liberación, respondí. Fase 4. El factor oportunidad. Sabía que necesitaba una ventana de tiempo. Y la excusa perfecta llegó en forma de una llamada de mi tía Inés el miércoles. Mija. ¿Ya supiste? Vamos a ir todos a Querétaro este fin de semana. La boda de tu prima Sofía. Tu mamá me dijo que te animes, que te serviría para distraerte. Bingo. Colgué y confirmé con la compañía de mudanzas, sábado, 8 de la mañana en punto. Les envié un mensaje a Damián, Mariana y Carlos. La operación Independencia estaba en marcha. El resto de la semana viví una doble vida. En el trabajo, era la gerente eficiente de siempre. En casa, por las noches, mientras mis padres esperaban mi llamada de rendición, yo empacaba en secreto. Comencé por lo menos obvio, libros, ropa de otra temporada, documentos. Llenaba cajas y las escondía en el fondo del closet. Cada caja sellada era un paso más hacia la libertad. El viernes por la noche, mi madre me llamó. ¿Y bien, Renata? ¿Ya lo pensaste? Puse mi mejor voz de hija derrotada. Sí, mamá. Tienen razón, mentí. Estoy muy triste, pero entiendo. ¿Podemos hablar cuando regresen de Querétaro? Necesito el fin de semana para procesarlo. Escuché un suspiro de alivio y victoria al otro lado de la línea. Sabía que entrarías en razón, mi amor. Claro que sí. Hablamos el domingo. Que descanses. Ustedes también, dije, y colgué. Que tengan buen viaje. Mientras escuchaba el motor de su coche alejarse el sábado por la mañana, miré alrededor de mi apartamento. No sentía tristeza. Sentía el pulso eléctrico de la anticipación. La cuenta regresiva había comenzado.
El viernes por la noche fue una obra de teatro en un acto, y yo era la actriz principal, el guionista y el director. El escenario era mi apartamento, y el público, mi familia, aunque ellos no sabían que estaban presenciando el prólogo de mi revolución. Vinieron a recoger unas cosas para su viaje, una excusa transparente para comprobar mi estado de ánimo, para asegurarse de que su estrategia de asedio estaba funcionando. Jimena vino con ellos, su rostro una mezcla de triunfo y falsa compasión. Actué mi papel a la perfección. Tenía los ojos ligeramente enrojecidos, un truco que aprendí con un poco de mentol bajo los párpados. Me movía lentamente, como si el peso del mundo estuviera sobre mis hombros. «Hola», dije en voz baja cuando entraron. «Hola, mi amor», dijo mi madre, acercándose para darme un abrazo que se sintió falso y posesivo. «¿Cómo estás?» «He estado mejor», respondí, dejando caer mis hombros en un suspiro. Se sentaron en mi sofá, el sofá que yo había pagado, y me miraron con expectación. Estuve pensando mucho en lo que dijeron, comencé, mirando mis manos. Y sé que tienen razón. La familia es primero. Cada palabra era una mentira calculada, un ladrillo más en la pared que estaba construyendo entre mi pasado y mi futuro. El rostro de mi padre se relajó. La tensión en los hombros de mi madre desapareció. Jimena sonrió abiertamente. Habían ganado. O eso creían. Sabía que lo entenderías, Rena, dijo Jimena, su voz goteando una simpatía condescendiente. Sé que es difícil, pero te juro que valdrá la pena. La boda será espectacular. Solo, necesito el fin de semana para asimilarlo todo, continué, mi voz temblorosa. Para acostumbrarme a la idea. Cuando regresen el domingo, podemos firmar el nuevo contrato y les hago la transferencia. Claro que sí, mi vida, tómate tu tiempo, dijo mi madre, levantándose para acariciar mi mejilla. Eres una buena hija, Renata. Siempre lo has sido. La ironía de sus palabras casi me hace reír. Me estaban llamando buena hija en el preciso momento en que estaba planeando el acto más desafiante de mi vida. Bueno, nos tenemos que ir. Se nos hace tarde, dijo mi padre, ya de pie, ansioso por empezar su fin de semana de victoria. Los acompañé a la puerta. Jimena me dio un abrazo rápido. Gracias, hermanita, susurró en mi oído. Sabía que podía contar contigo. Mientras los veía bajar las escaleras, cerré la puerta lentamente. Me apoyé en ella, escuchando el sonido de sus risas desvaneciéndose en la calle. Y entonces, una sonrisa genuina, fría y afilada, se dibujó en mi rostro. La actuación había terminado. Era hora de que el telón se levantara para el acto principal. A las 7:55 de la mañana del sábado, yo estaba de pie en medio de mi sala, tomando un café negro y cargado. El apartamento estaba en silencio, una calma tensa antes de la tormenta. A las 8 en punto, sonó el timbre. Era Damián, con una caja de donas en una mano y una determinación de hierro en los ojos. ¿Lista para el Día de la Independencia?, preguntó con una sonrisa. Más que lista, respondí. 5 minutos después, llegaron Mariana y Carlos. Y a las 8:15, el camión de la mudanza, grande y blanco, se estacionó frente al edificio, un buque de guerra listo para la batalla. El jefe del equipo, un hombre corpulento llamado Miguel, subió y me saludó con un apretón de manos. Señorita Renata, ¿cuál es el plan de ataque? Desplegué mi estrategia. El plan es simple, todo lo que no esté clavado a la estructura del edificio y que yo haya comprado, se va. Empezamos por los electrodomésticos grandes y los muebles pesados. Damián, tú y Carlos, por favor, ayuden a desconectar el centro de lavado. Mariana, tú y yo empezamos con la cocina. Miguel, su equipo puede empezar a desmontar la base de la cama y el sofá. Lo que siguió fue un ballet de eficiencia caótica y controlada. El sonido de los taladros eléctricos, las cajas de cartón arrastrándose por el suelo y las órdenes gritadas en voz baja llenaron el aire. La primera pieza en salir fue el refrigerador. Recuerdo el hueco que dejó, una mancha de polvo y olvido en el suelo. Después, el centro de lavado que había comprado a meses sin intereses.
Miguel y sus hombres lo maniobraron por el estrecho pasillo con una pericia impresionante. La cocina fue mi dominio. Con la ayuda de Mariana, vaciamos cada alacena. Pero no nos detuvimos ahí. Con un juego de herramientas que le pedí prestado a Damián, comencé a desinstalar las manijas de los gabinetes, unas piezas de acero inoxidable que yo había elegido y colocado. Luego, con cuidado, desconecté la estufa de inducción Teca. La levantamos entre las dos y la envolvimos en plástico de burbujas como si fuera una joya. ¿Neta te vas a llevar la estufa?, preguntó Mariana, asombrada. Pagué 6 meses de mi vida por esta estufa, Mariana, respondí. Claro que me la llevo. El clímax de la cocina fue la campana extractora. Moderna, de cristal y acero, era una de mis compras más orgullosas. Desatornillarla de la pared fue complicado, pero cuando finalmente se dio, sentí una oleada de satisfacción. El siguiente objetivo fue el baño. Desconecté las mangueras de la lavadora y me llevé la pequeña lavadora de carga superior. Luego, el gran trofeo, la regadera de hidromasaje. Damián, que sabía un poco de plomería, cerró la llave de paso y me ayudó a desmontarla. Dejamos en su lugar la vieja regadera oxidada que estaba allí cuando llegué. También quité el espejo con marco de madera que había colgado y el elegante monomando de lavabo, reemplazándolo por una llave barata que compré para la ocasión. A la hora del almuerzo, nos sentamos en el suelo del apartamento casi vacío, comiendo pizzas directamente de la caja. El lugar era un eco de lo que había sido. Esto es lo más punk rock que he visto en mi vida, dijo Carlos, mirando a su alrededor con admiración. La tarde fue para los detalles. Desmontamos la lámpara de diseño escandinavo del comedor y la reemplazamos con un simple foco colgando de su cable. Quitamos las persianas enrollables que yo había instalado y dejamos las ventanas desnudas. Desatornillé el pasador de seguridad de la puerta principal. A las 4 de la tarde, el camión de la mudanza hizo su último viaje. Mis amigos se fueron a mi nuevo apartamento para empezar a descargar. Yo me quedé atrás para la inspección final. Caminé por las habitaciones vacías. El eco de mis pasos era el único sonido. Las paredes blancas ahora tenían marcas y agujeros donde habían estado mis cuadros, mis estantes. El suelo de la cocina tenía la silueta polvorienta del refrigerador. El baño parecía triste y funcional. Era exactamente como lo había encontrado 5 años atrás, una cáscara sin vida. Mi trabajo estaba hecho. Había recuperado mi inversión, no en dinero, sino en dignidad. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas desnudas, dibujando rectángulos dorados en el suelo polvoriento. El silencio en el apartamento era absoluto, una quietud densa que absorbía cualquier sonido. Era el silencio de un lugar abandonado, de un escenario después de que la función ha terminado. Di un último paseo, una procesión solitaria a través de las ruinas de mi antigua vida. En la sala, mis pies dejaban huellas en el polvo. Me detuve donde antes estaba mi sofá, el lugar donde había leído tantos libros, donde había llorado con tantas películas, donde había recibido a mis amigos. Ahora solo quedaban unas leves hendiduras en la alfombra. Miré hacia el techo y vi el cable desnudo con un foco barato, un reemplazo patético para mi hermosa lámpara escandinava. Entré en la que había sido mi habitación. El espacio parecía ridículamente grande sin mi cama, sin mis burós, sin mi ropa. Solo quedaba el closet empotrado, sus puertas abiertas como una boca desdentada. En una esquina, olvidada, encontré la pequeña caja musical que mi padre me había regalado. La recogí. El latón de la placa se sentía frío al tacto, para mi niña inteligente y fuerte. La abrí. La bailarina no giró. La música no sonó. Se había roto en la mudanza, o quizás, simplemente había dejado de funcionar, como el sentimiento que la inspiró. Sostuve la caja en mi mano por un momento, un relicario de un amor que ya no existía. Luego, sin pensarlo 2 veces, la dejé caer en una bolsa de basura con los últimos desperdicios. Algunas cosas no merecían ser salvadas. Caminé hacia la cocina. Era la visión más desoladora. Los gabinetes de madera barata ahora tenían pequeños agujeros donde antes estaban las elegantes manijas de acero.
Un rectángulo de pared, más limpio que el resto, marcaba el lugar donde había estado la campana extractora. Y en el suelo, 4 marcas cuadradas señalaban el lugar exacto donde mis electrodomésticos habían formado el corazón de mi hogar. Ahora era solo una cocina fantasma. El baño era igualmente deprimente. La regadera original, la que había cambiado el primer mes, colgaba triste y oxidada. El lavabo, con la llave de plástico barata, parecía una burla. El eco de mis pasos en los azulejos que yo misma había colocado era la única prueba de que alguna vez hubo belleza allí. Finalmente, regresé a la entrada. Sobre la barra de la cocina, que ahora parecía una simple plancha de formica sin los bancos altos que la acompañaban, dejé un sobre blanco. Dentro, estaban las llaves del apartamento, un fajo de billetes por el valor exacto de un mes de renta, mi aviso de 30 días, aunque no me lo merecían, y una hoja de papel doblada. La abrí una última vez para leerla. La había escrito la noche anterior, con una caligrafía firme y deliberada. De acuerdo a nuestra conversación, ya no puedo costear vivir aquí. Me he mudado y he retirado todas mis pertenencias personales, adquiridas con mi propio dinero. Adjunto el pago correspondiente al último mes de alquiler, según un preaviso de 30 días. Buena suerte. No había ira, ni tristeza, ni reproches. Solo hechos. Fríos, duros e irrefutables. Como ellos me habían enseñado que debían ser los negocios. Doblé la nota, la metí en el sobre y la dejé en el centro exacto de la barra. Me dirigí a la puerta. Puse mi mano en el pomo, el mismo que había girado miles de veces. Por un instante, una ola de tristeza me invadió. Estaba de luto, no por el apartamento, sino por la familia que pensé que tenía, por el hogar que creía haber construido. Pero la tristeza fue reemplazada rápidamente por una sensación de ligereza. Estaba cortando el ancla. Giré la llave, cerré la puerta detrás de mí y escuché el clic definitivo de la cerradura. No miré atrás. Caminé por el pasillo, bajé las escaleras y salí a la calle, donde el aire de la noche comenzaba a refrescar. Mi nueva vida me esperaba. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. Mi nuevo apartamento era pequeño, pero cada centímetro cuadrado se sentía mío. El domingo por la tarde, mientras desempacaba la última caja de libros, mi teléfono, que había estado en modo silencioso todo el día, comenzó a vibrar sobre la mesa de la cocina con una insistencia epiléptica. La pantalla se iluminó. Llamada entrante, mamá. La rechacé. Inmediatamente, otra llamada. Papá. La rechacé. Luego, una de Jimena. Rechazada. El ciclo se repitió, una y otra vez. Era un bombardeo coordinado. Decidí apagar el teléfono. Necesitaba paz. Una hora después, la curiosidad me venció. Encendí el teléfono. Tenía 17 llamadas perdidas y un tsunami de mensajes de texto y de voz. Escuché el primero, el de mi madre. Su voz era un grito agudo, casi irreconocible por la histeria. Renata Velasco, ¿qué has hecho? ¿Dónde están las cosas? El apartamento está vacío. ¿Esto es una especie de broma enferma? Llámame ahora mismo. Ahora mismo. Borré el mensaje. El siguiente era de mi padre. Su tono no era histérico. Era algo mucho peor, una furia fría, controlada, que prometía consecuencias. Renata. No sé a qué estás jugando, pero has cruzado una línea. Has cometido un robo. Esos muebles, esos electrodomésticos, son parte del apartamento. Estás violando el contrato. Te doy una hora para que me llames y me expliques esta estupidez antes de que tome acciones legales. No me estás tomando en serio, pero te juro que lo harás. Borré el mensaje. El de Jimena era una mezcla de llanto y acusaciones. No puedo creerlo. Y arruinaste todo. ¿Cómo pudiste? Te robaste hasta la regadera. Eres una ladrona. Te odio. Borré el mensaje. Apagué las notificaciones y me preparé otro café. No iba a responderles desde el pánico.
Iba a esperar, a dejar que su furia inicial se consumiera y se convirtiera en confusión. Iba a responder en mis propios términos. Esa noche, mientras cenaba sentada en el suelo de mi nueva sala, rodeada de cajas, volví a escuchar los mensajes. Ya no me afectaban. Sonaban como los berrinches de unos extraños. La distancia física había creado una distancia emocional que me daba una fuerza inesperada. El lunes por la mañana, después de mi rutina de ejercicio, me senté en mi balcón con mi café. El sol de la mañana se sentía cálido en mi piel. Respiré hondo y marqué el número de mi padre. Contestó al primer timbrazo. ¿Se puede saber qué demonios te pasa por la cabeza?, espetó, sin siquiera decir hola. Tomé un sorbo de café. Mantuve mi voz completamente neutral, calmada, como si estuviera hablando del clima. Hola, papá. Veo que regresaron bien de su viaje, dije. Hubo un silencio atónito al otro lado. No esperaba esa calma. No juegues conmigo, Renata. ¿Dónde están las cosas? ¿Qué cosas?, pregunté inocentemente. No te hagas la tonta. La estufa, el refrigerador, todo. Has vaciado el apartamento. Ah, te refieres a mis cosas, dije, enfatizando la palabra mis. Están conmigo, por supuesto. Me mudé. Esas cosas son del apartamento, gritó. Me temo que estás equivocado, respondí, mi voz tan tranquila como un lago en calma. Cada uno de esos artículos fue comprado por mí, con mi dinero. Tengo los recibos de absolutamente todo guardados en la nube. Si quieres, te los puedo enviar por correo para que tu abogado los revise. El contrato verbal que teníamos era por el alquiler del inmueble, no de los bienes muebles que contenía. Legalmente, no tienes nada que hacer. Se hizo un silencio tan profundo que pude escuchar su respiración agitada. Lo había desarmado. Le había quitado su arma de acciones legales y se la había roto en la cara. El silencio de mi padre al otro lado de la línea duró varios segundos, pero se sintió como una eternidad. Podía imaginarlo, con el rostro enrojecido, buscando un nuevo ángulo de ataque, un nuevo argumento que no fuera tan fácilmente demolido. Esto no es un asunto legal, Renata, dijo finalmente, su voz más baja, pero vibrando con una ira contenida. Esto es sobre la familia. Sobre la decencia. Tu hermana no tiene donde dormir esta noche. La vieja táctica. El chantaje emocional. Pero esta vez, yo estaba vacunada. Claro que tiene donde dormir, respondí con la misma calma. Puede dormir en el suelo, como lo habría hecho si se hubiera mudado a un apartamento sin amueblar, que es exactamente lo que era ese lugar cuando yo llegué. O puede comprar un colchón inflable, creo que cuestan menos de 1,000 pesos. O, y esta es una idea radical, podría quedarse en su casa. Con ustedes. Me parece que el cuarto de huéspedes ya debe estar disponible, ¿no? Otro silencio. Había tocado un nervio. Probablemente nunca hubo una renovación en el cuarto de huéspedes. Era solo otra mentira en su larga lista de manipulaciones. ¿Dónde estás?, preguntó, cambiando de táctica. En mi nuevo apartamento, respondí, sin darle la dirección. Es más pequeño, pero es mío. Y las reglas las pongo yo. Esto no se va a quedar así, amenazó. Tu madre está destrozada. Jimena no para de llorar. ¿Eso querías? ¿Lastimar a tu familia? La culpa. La vieja y confiable culpa. Casi funcionó. Casi. Pero entonces recordé su sonrisa cruel cuando me dieron el ultimátum. No, dije, mi voz adquiriendo un filo que ni yo misma sabía que tenía. Lo que yo quería era que me trataran con respeto. Lo que yo quería era que mis límites fueran reconocidos. Lo que yo quería era que no dieran por sentada mi bondad y la confundieran con estupidez. ¿Así que esto es una venganza? ¿Un berrinche infantil porque te pedimos que ayudaras a tu hermana? No, papá. Esto soy yo, tomando una decisión sobre mi propia vida. Les pagué la renta de los últimos 30 días, como corresponde. Jimena puede quedarse ahí si quiere, pero tendrá que conseguir sus propios muebles. Y su propia regadera.
Escuché la voz de mi madre de fondo, exigiendo el teléfono. Hubo un forcejeo y luego su voz, llena de lágrimas, inundó la línea. ¿Cómo pudiste hacernos esto, Renata? ¿A tu hermana, a nosotros? Después de todo lo que hemos hecho por ti. Mamá, respondí, y por primera vez mi voz se suavizó, no con debilidad, sino con una tristeza genuina. Yo no les he hecho nada. Simplemente me mudé de un lugar que ya no era sostenible para mí, llevándome mis propias posesiones. Ni más, ni menos. Colgué el teléfono. Exhausta, pero por primera vez en mi vida adulta, me sentí absolutamente libre. Había trazado una línea, no en la arena, sino en el cemento. Y me había parado firmemente detrás de ella. El poder había cambiado de manos. Las semanas que siguieron fueron una extraña mezcla de silencio y revelaciones. La tormenta de llamadas y mensajes cesó abruptamente después de mi conversación con mi padre. Fue reemplazada por un silencio sepulcral. Fue Damián quien me trajo las noticias 2 semanas después. Nos encontramos para cenar y, entre tacos y cervezas, me lo contó. Adivina qué, dijo con una media sonrisa. Se canceló la boda de la princesa. Casi me atraganto con el taco. ¿Qué? ¿Por qué? Parece que la familia de Patricio, los novios, no son tan tontos, explicó Damián. El chisme del apartamento fantasma se extendió. Aparentemente, a los suegros no les hizo ninguna gracia enterarse de que su futura nuera esperaba que su hermana le financiara la boda y que, ante la negativa, la familia intentara extorsionarla. Lo vieron como una señal de alerta gigante. Retiraron su apoyo, y Patricio convenientemente descubrió que no estaba listo para el compromiso. No supe qué sentir. No había alegría en la desgracia de mi hermana. Solo una triste confirmación de que las acciones tienen consecuencias. Mis padres habían apostado todo a esa boda, a esa alianza familiar, y habían perdido estrepitosamente. Ahora se enfrentaban a una hija desconsolada y a un apartamento vacío que era imposible de rentar en su estado actual. El silencio de su parte se rompió una semana después. El primer mensaje fue de mi padre. Era corto y extrañamente melancólico. Pasé por tu antiguo apartamento. Se ve diferente. Vacío. Había olvidado cómo era antes de que te mudaras. No era una disculpa, pero era un reconocimiento. Un atisbo de que quizás, solo quizás, estaba empezando a comprender lo que habían perdido. Luego vinieron los mensajes de mi madre. Al principio, eran intentos torpes de volver a la normalidad. ¿Viste el partido anoche? Después, se convirtieron en súplicas directas. Hija, nos equivocamos. Te extrañamos. Por favor, vuelve a casa. La historia termina aquí, conmigo, sentada en el pequeño balcón de mi nuevo apartamento. Es de noche. Las luces de la ciudad parpadean a lo lejos. En mi mano, tengo el teléfono. El último mensaje de mi madre, recibido hace 1 hora, brilla en la oscuridad. Solo ven a cenar, por favor. He encontrado mi paz. He construido una fortaleza alrededor de mi nueva vida, una donde mis límites son respetados porque yo soy la única guardiana. Pero una pequeña parte de mí, la niña que una vez amó una caja de música, todavía siente una punzada de culpa. He aquí mi pregunta para ustedes, he encontrado mi paz, pero una parte de mí todavía siente culpa. ¿Debería darles otra oportunidad? ¿Estoy mal por querer mantener mi distancia? Gracias por escuchar. Si esta historia te ha conmovido o te ha hecho pensar, te agradecería infinitamente que le dieras un like, te suscribieras al canal y compartieras tu opinión en los comentarios. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.